Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. El video de hoy se trata de un caso conocido como el de la reina de belleza asesina. Vamos a ver la historia de Darlene Gentry. Ahí arriba en esta pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Darlene Gentry, o Darlene Doskassil, como su nombre de soltera, nació el 2 de noviembre de 1974 en Cameron, un pueblo de 6.000 habitantes cerca de Austin, la capital de Texas, en Estados Unidos. Darlene creció con sus padres y sus hermanas en aquella ciudad, donde rápidamente fue reconocida y querida por todos por su belleza y su personalidad. En la secundaria, Darlene fue la típica adolescente norteamericana que vemos en las películas. Era popular y linda, lo que la consagró como la reina del baile de su escuela. También era capitana de la banda escolar y jugadora del equipo de softball. Una vez fuera de la secundaria, Darlene fue al Texas State Technical College para estudiar odontología. Y es ahí donde conoció a su futuro esposo, Keith Gentry. Según declaraciones de su familia, la joven se enamoró en ese momento perdidamente. El padre de Darlene incluso llegó a decir que para ella, Keith había colgado la luna en el cielo. Darlene completó sus estudios en 1997 y su plan era sentar cabeza con Keith, quien sin embargo rechazó la oferta. Fue así como Darlene se mudó por un tiempo a Dallas, donde vivió sola y trabajó como asistente de odontología hasta que un día su auto fue robado. El robo de su auto causó que quisiera volver a su casa, ya que en Dallas no tenía a nadie. No contaba con el apoyo de su familia para situaciones así, de modo que decidió dejar su trabajo y lo que tenía en este lugar para volver a su hogar. Una vez de vuelta en Cameron, Keith y Darlene volvieron a salir y tiempo después, en el año 1999, él le propuso matrimonio. Celebraron una enorme boda típica texana, y luego Darlene se mudó al departamento de Keith. Desde la boda, Darlene decidió dejar de ejercer e ir de nuevo a la universidad a seguir estudiando. De ahí se recibió de enfermera y Keith consiguió trabajo de ingeniero, el cual lo hacía viajar constantemente. La pareja decidió mudarse al lado de los padres de Keith y ahí comenzar a formar su familia. El empleo como ingeniero dejaba a Keith muy poco tiempo para estar en casa. Aún así, en ese poco tiempo tuvieron 3 hijos, Chase, Cody y Kate. El mayor problema en ese momento era que al viajar tanto, Keith dejaba sola a Darlene para que cuidara de sus hijos, pero ella no era solo ama de casa. Darlene seguía trabajando, así que tenía que cuidar a 3 niños, además de ser enfermera, por lo menos en la mitad de la semana en la cual Keith se iba para trabajar todo el día. Esto claramente terminó causando algunos problemas en la pareja. Por varios años, Darlene y Keith vivieron el típico sueño americano, con la familia perfecta. Keith incluso consiguió un trabajo nuevo en una oficina, lo que implicaba que no viajara tan seguido. Y aunque todo esto a simple vista desde la persona que mira de lejos parecía perfecto, las cosas se complicaron para los Gentry. La familia de Keith declaró más tarde que Keith no estaba contento con su matrimonio, pero que de todas formas seguía intentando que funcionara. Ellos solían pelearse bastante seguido para ese entonces. Más tarde Darlene diría que en realidad era lo normal, que discutían por algunas cosas, pero que era similar a cualquier otra pareja. Para la familia de Keith, la tensión que había entre ellos se podía percibir a simple vista. Con este pequeño contexto, pasemos al día de los hechos. Una semana después de su cumpleaños número 31, el 9 de noviembre de 2005, a las 6:15 de la mañana, la policía recibió un llamado de Darlene donde ella describió la situación de la siguiente manera. Me levanté esta mañana, estaba en la habitación de mis hijos porque no habían dormido. Mi puerta trasera estaba abierta, las armas de mi marido habían desaparecido todas. Y hay sangre en la cama. Él está gorgoteando. Tiene espuma rosa saliendo de su boca y está haciendo un sonido horrible. Tras el llamado, la policía acudió a la casa de los Gentry, donde encontraron a Keith
todavía con vida, desangrándose en su cama. Keith fue llevado inmediatamente al hospital, donde murió horas más tarde. Mientras tanto, los oficiales exploraban la escena y después de un tiempo asegurando todo, dejaron que Darlene se llevara a sus 3 hijos de ahí. También le informaron que su esposo había recibido un disparo a la cabeza. Desde el primer momento a la policía le pareció extraña la historia. No había señales de que la puerta hubiera sido forzada y el gabinete donde Keith guardaba sus armas tampoco había sido forzado. Pero lo más extraño es que tiradas en el patio de la casa estaban todas las armas de Keith excepto el revólver con el que lo habían matado, un calibre 22. En un principio no tenían idea que siquiera faltaba. Fue después de preguntar a su familia sobre las armas que tenía la pareja que el padre de Keith mencionó haberle regalado previamente una pistola calibre 22. Darlene no lo mencionó nunca. Los oficiales inmediatamente se hicieron a la idea de que Darlene podía ser una persona de interés en el caso, especialmente por el hecho de que no había nada forzado en el hogar. Pero ella decidió que en lugar de hacerlo más difícil, cooperaría con ellos. Fue por voluntad propia a la estación de policía. Dejó incluso que le tomaran las huellas y una muestra de ADN, además de darle permiso a la policía para buscar dentro de su casa. Esa misma noche Darlene dio su declaración a la policía, quienes comenzaron a hacerle varias preguntas. Ella explicó que uno de sus hijos estaba resfriado y que había pasado las últimas noches cuidándolo, por eso se quedaba a dormir en el otro cuarto en lugar de estar con su esposo. Es así que ese día a las 6 de la mañana más o menos, como los últimos días, fue a ver a Keith para despertarlo. Vio que las armas no estaban, le pareció raro y cuando llegó a la cama lo vio tirado sangrando. Habiendo presenciado a su esposo echando espuma rosa por la boca, decidió reunir a sus hijos por el miedo de que algo pudiera pasarles y desde ahí llamó por fin a la policía. Además dijo que no entendía por qué no había escuchado el disparo que le provocó la muerte a su esposo, que estuvo todo ese tiempo pensando en qué podría haber sido, pero que probablemente habría evitado escucharlo por estar con la puerta cerrada en el cuarto de su hijo. Aunque también comentó que había otro detalle que la tenía inquieta y era que al despertarse a eso de las 5:15 de la mañana, escuchó a los perros ladrar, pero que no le dio demasiada importancia y se volvió a dormir. Cabe decir que Darlene dejó que todo este testimonio fuese grabado, pero una de las cosas que más le resultaba extraña a los detectives era que ella no hubiese corrido a ayudar a su esposo. Acá personalmente aclararía lo que ya he hecho en otros casos, y es que nada tiene que ver qué hagas de profesión con el cómo vas a reaccionar ante una situación del estilo. Esto quizá no aplica en este caso, pero sí en general. Una persona puede tener vastos conocimientos en un área como la medicina y aún así no saber qué hacer ante lo impensable, que es que se esté muriendo frente suyo una persona querida. Lo que ella le dijo a los investigadores era que en realidad no sabía qué había pasado, pero que lo único que recordaba era que quería proteger a sus hijos y eso era todo. Por otro lado, también pensaron en que les resultaba extraño que Darlene no preguntase nada con respecto a su esposo y que recién cuando el hospital llamó para que fuera hasta allá, comenzara a hablar de él nuevamente. Una de las cosas que los investigadores hacen para asegurarse de qué tan real es una historia es preguntar y repreguntar detalles de la misma. Hacer que la persona la cuente de nuevo, a veces incluso desde el final hasta el principio, al revés, para ver si quizás se quiebran en algún detalle. En este caso, a Darlene le preguntaron varias veces y ella siguió contando la misma historia. No escuchó nada, fue a la habitación a las 6 y algo, tomó a sus hijos y llamó a la policía. Eso era todo. Darlene contestó todas las preguntas, pero los oficiales no quedaban satisfechos, especialmente después de la revisión de la casa en la que no se descubrió que faltaran cosas. Esto habría probado que era un intento de robo, pero sin la entrada forzada y con todas sus cosas de valor todavía ahí, algo no encajaba. La presión de la policía por encontrarla culpable de haber matado a su esposo hizo que luego de muchos cuestionamientos, Darlene les dijera que no podían hablar más y que llamaría a su abogado. Pero le dejaron en claro que ella era la principal sospechosa en el caso. Lo que quedaba por descubrir era qué podía obtener Darlene de que su esposo muriera. Y la respuesta más obvia que llegó fue dinero. Keith tenía 2 seguros de vida que sumaban un total de $750,000 que ella obtuvo tras la muerte de su esposo. Y mientras más se registraba la casa, más dudas había sobre lo que había ocurrido. Antes de dejar de buscar dentro de la casa, se obtuvo una de las piezas más importantes de evidencia en este caso. La policía encontró en la basura de la cocina unos guantes de látex
que adentro tenían el casquillo de una bala calibre 22. Los seguros de vida no hacían más que confirmar que algo raro estaba pasando, y para peor, los padres de Keith decidieron hablar con la policía acerca de algo que había ocurrido esa misma noche en la que su hijo murió. Resulta que Darlene estaba gastando mucho más de lo que la familia podía permitirse y le ocultaba estos gastos a su esposo. De hecho, había sacado tarjetas de crédito sin decirle nada, y claramente pagaba con el dinero que se suponía era para la familia, o directamente ya no podía pagarlas. Tenía las tarjetas al límite y cuando Keith se enteró, la confrontó. Eso fue ese 9 de noviembre del 2005. Luego de la pelea, Keith se fue a la casa de sus padres para calmarse y contarles lo que había hecho. Además, los padres de Keith le contaron a la policía que había sido una discusión bastante intensa. Al preguntarle a Darlene sobre esto, ella dijo que había sido todo lo contrario, que nunca en sus vidas habían tenido una charla tan tranquila como la de aquella noche, y que habían decidido pagar las tarjetas en un solo pago para terminar con el asunto. El acuerdo había sido mutuo y estaba todo bien. Pero claramente esto no dejó satisfechos a los investigadores. Ya no le creían una sola palabra a esta mujer. El 14 de noviembre, durante el funeral de Keith, su familia siguió juzgando a Darlene. No la veían triste, no era que estaba feliz tampoco, pero dejaba caer muy pocas lágrimas para su gusto. No la percibían como esperaban hacerlo. No parecía destruida por la muerte de su esposo. Sin embargo, eso realmente no importaba. Podía ser que no quisiera mostrarse débil ante sus hijos o que hubiese llorado toda la noche. Para nada, el problema fueron los resultados del laboratorio. Eso sí que no se podía justificar con nada. Ningún shock causaría que tras el examen forense se determinara que había pruebas de ADN tanto de Keith como de Darlene, además de pólvora en los guantes encontrados en la casa. El casquillo además estaba dentro de los guantes, lo cual significaba que la persona que los utilizó tomó el arma y disparó con ellos para que no quedaran sus huellas ahí. Luego agarró el casquillo del piso, se sacó los guantes dejándolo dentro y después lo tiró a la basura. En este caso, la única persona que podría haberlo hecho, dadas las circunstancias, era Darlene. Eso era lo que pensaban los investigadores. Lo que les preguntaba a ella era por qué se tomaría el tiempo de ir a tirar a algún lugar el arma con el que habría matado a su esposo, pero no los guantes con el casquillo, que era lo más lógico, llevarse las dos cosas. Además, sus huellas estaban por toda la casa, no solo en las armas que tenían. Después de todo, era el lugar donde vivía. Pero eso no importaba, lo importante era que ya alcanzaba para hacer una investigación a fondo y llevarse a Darlene detenida. Fue así como Darlene fue arrestada el 28 de noviembre de 2005, pero inmediatamente su fianza de $50,000 fue pagada por sus suegros, cosa que quizá les parezca raro porque después de todo fueron ellos mismos quienes le dieron un montón de pistas a la policía de lo que podía estar pasando, de que no tenían un buen matrimonio y de que Darlene no parecía preocupada por la muerte de su esposo. Aún así, por alguna razón seguían creyendo en su inocencia. Puede ser también que lo hayan hecho por el bienestar de sus nietos, pero en definitiva fue una decisión extraña. Luego de salir de la cárcel, Darlene se contactó con una inmobiliaria con intención de mudarse de su hogar, ya sea comprando una casa nueva o un terreno para construir. Robert Pavelka fue quien atendió a Darlene y le habló de un terreno disponible que tenía un lago artificial. Pavelka declaró que Darlene se había mostrado muy interesada en aquel terreno, ya que su esposo siempre había querido vivir cerca de un lago para que sus hijos aprendieran a pescar. Sin embargo, semanas más tarde, cuando Pavelka y Darlene se comunicaron de nuevo, ella dijo que ya no le interesaba más aquella propiedad con el lago, lo que hizo que Pavelka sospechara, por lo que llamó a la policía. Tras una inspección del Departamento de Seguridad de Texas, la policía encontró en el fondo del lago el arma calibre 22. Todo muy casual. Darlene de todas formas en ese momento no fue arrestada, sino que primero se necesitaban más pruebas de que este arma realmente era el arma homicida, por lo cual la policía utilizó al agente de la inmobiliaria para obtener una reacción de Darlene en cámara. Para asociarla al crimen necesitaban algo tangible, algo que pudiera demostrar que ella sabía que el arma estaba ahí, porque hasta ese momento Darlene podía decir que todo era una coincidencia, que la casualidad la llevó hasta esa casa. No había forma ni de probar que Darlene había disparado el arma, ni tampoco de que era el arma utilizada en el crimen. No tenían tampoco forma de comprobar que la bala había salido disparada de ahí. Darlene tampoco iba a confesar, así que el tenderle una trampa era la única opción que tenían en aquel momento. Pavelka decidió colaborar con la policía y le dijo a Darlene que llenaría el lago artificial. Esta es una de las excusas que ella había utilizado para decir que ella no estaba interesada en la casa.
Sin embargo, él también le informó que para hacer eso primero debían drenar el lago. En ese momento Darlene le dijo que quería estar ahí para ver cómo lo drenaban. Aquel día acordado ella no llegó. Las cámaras de la policía ya habían sido ubicadas entre los árboles y arbustos para captarla intentando llevarse el arma. Como no se presentó, Pavelka le habló para decirle que no habían podido drenar la laguna ese día por algunos problemas técnicos y que estaba invitada a ver cómo se hacía al día siguiente. Esta vez sí fue. Y digamos que el plan salió perfectamente como se esperaba, porque así es que la policía encubierta consiguió un video de Darlene llegando al lago con botas de lluvia a buscar el arma exactamente en el lugar en donde la policía la había encontrado. Fue así que, entonces, con estas pruebas en la mano, Darlene fue llevada a juicio por el estado de Texas el 6 de febrero de 2007. En el juicio se confirmó que había otro sospechoso en un principio, pero que había sido rápidamente descartado. Habían intentado probar que Brent, el esposo de una de las amigas de Darlene, había sido el culpable de la muerte. La razón era un triángulo amoroso. Lo más fuerte que tenían para demostrar esta teoría de que ella no había sido es que los tres supuestamente involucrados tenían la misma enfermedad de transmisión sexual. Para los abogados, Keith era parte de un juego sexual con esta pareja y, por motivos desconocidos, tuvieron que matarlo. Darlene tenía buenos abogados respaldándola y su belleza y personalidad eran difíciles de ignorar. Digamos que podían engañar fácilmente a cualquiera. Incluso la propia familia de Keith estaba del lado de Darlene y no podían creer que ella hubiera tenido algo que ver. A pesar de que en un principio la suerte estuvo de su lado, los abogados de Darlene no tuvieron en cuenta aquel video grabado por la policía, que tomó a todos por sorpresa, sobre todo a Darlene. Tras ver en vivo y en directo cómo Darlene se acercaba al lago a buscar el arma homicida, al jurado solamente le tomó 5 horas llegar a un veredicto final. Darlene fue sentenciada así a 60 años en prisión por el asesinato de su esposo. Sus padres tomaron la custodia completa de sus 3 nietos y es, a día de hoy, que Darlene tiene prohibido visitarlos. Ella recién podrá salir de la cárcel en libertad condicional en el año 2037. La defensa de Darlene ha intentado apelar más de una vez, también concentrándose en que el video que le tomaron no debería haber sido utilizado. Pero la realidad era que tenían muchas otras pruebas en su contra. El mayor problema no era el video, sino los guantes. Y acá hay un detalle muy importante e interesante a la vez. Y es que, en realidad, no tenían los guantes. Solo está el testimonio del oficial que encontró dichos guantes. No hay fotos de la escena con los guantes, como usualmente se hace con evidencia, ni testimonios de otras personas que hayan visto estos guantes. Y mínimo, las fotos son de las primeras tareas que hay apenas se entra en la escena de un crimen. Es fotografiar absolutamente todo y había imágenes de todas las cosas en la casa excepto de estos guantes. Además, se debe hacer un informe muy específico de lo que se encontró, cuándo y cómo. No solo la historia del oficial no es específica, sino que además se armó una especie de cadena confusa con respecto a quién encontró qué. El oficial no dijo que él había encontrado el casquillo, sino que lo había hecho alguien de análisis. A su vez, esta persona dijo que otro lo había encontrado. ¿De dónde salió entonces? Otra cosa, en realidad nunca se les hizo la prueba de residuos de disparo a los guantes, cosa que en un principio se dijo que sí, que tenían residuos de que había un disparo. Finalmente, los guantes fueron encontrados durante las audiencias en el caso de Darlene y pudieron ser testeados en diferentes laboratorios. La conclusión, no había residuos de pólvora o cualquier otro componente que indicara que habían sido utilizados durante los disparos a Keith. Aún peor, de haber sido así, estarían llenos de residuos. También tendrían una buena cantidad de haber estado el casquillo en uno de los dedos del guante, como se dijo en un principio. Claramente, varias partes de esto eran mentira. Dejando eso de lado, hay más datos que quizá les resulten mínimo curiosos. Primero que nada, Pavelka mintió. Aquella persona con la cual Darlene se estaba comunicando por la laguna en la casa, dijo que había hecho llamadas a Darlene, que se había comunicado con ella, cuando no fue así. Peor, Darlene le había dicho que quería comprobar la profundidad de la laguna para ver si no era demasiado profunda para sus hijos, no queriendo ponerlos en peligro. Por otro lado, Darlene también dijo que había escuchado rumores acerca de que el arma que se usó para matar a su marido había sido arrojada en esa laguna específicamente. Estoy segura que todos tenemos nuestras dudas con respecto al testimonio de Darlene, pero es increíble que se haya mentido en el caso sobre detalles tan importantes. La razón que uno puede concluir de esto es que los primeros oficiales que llegaron tenían un objetivo y era culpar a Darlene.
De hecho, estos llevaban cámaras en el uniforme y en poco más de 5 minutos ya estaban diciendo que probablemente había sido la esposa. A veces lo que sucede en algunos casos es que se quiere buscar un culpable desde el principio para facilitar todo. Total, ellos perciben cierta historia como algo obvio y no importa si pueden probarlo o no, porque seguramente es lo que pasó. Esta es la manera de pensar que usualmente tienen. Los oficiales que encontraron el arma dicen que estaba en un lugar muy específico de la laguna y que Darlene buscó poco porque fue directamente a buscar a ese preciso lugar. El problema es que grabaron eso, pero ninguno tenía un traje con cámara cuando fueron a buscar el arma la primera vez, como para comprobar que esta historia que están diciendo sea cierta. No hay pruebas de que ellos hayan encontrado el arma en ese lugar específico. Este sitio, por cierto, estaba bien al principio de la laguna, cerca de la orilla. ¿Por qué pondría el arma en un lugar donde puede ser fácilmente vista o encontrada? O siquiera, ¿por qué esperaría que el arma siguiera estando justo en ese lugarcito donde supuestamente la dejó? Realmente no se investigó más allá de eso. Pero bueno, hasta acá llegamos con toda la información. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.